Hola, sóc la Clara Sorolla Lupón i he estat a l'agrupament Escolta i Guia Berenguer el Gran de Sant Cugat i actualment estic a l'Alternativa de Manresa. Hola, soy Hatim Azari y formo parte de la asociación Joves Units del Poble Sec. Soy Alejandra Balbuena, participo como voluntaria en el Observatorio por la Autonomía y la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia, OADPI, y trabajo actualmente en Ingeniería Sin Fronteras, ESF, y en el Impulso Cooperativo de SANS. Dins del món associatiu, sobretot el que he après ha sigut en tractar amb persones i a coordinar aquestes persones. I és algo que també he estudiat a la meva carrera, però crec que ho vaig aprendre molt això, treballant amb un equip de monitors al CAU, llavors després ara treballant en una assemblea i aquesta assemblea es divideix en comissions i com totes treballant en un objectiu comú. Yo hice ciencias políticas y se supone que una vez haces ciencias políticas pues adquieres unas habilidades para generar bases de datos, para analizar bases de datos, ¿no? Porque supuestamente puedes ser un analista político y demás, pero siento que realmente estos conocimientos los he adquirido, por ejemplo, en el observatorio, ¿no? Donde te ves con la necesidad de organizar la información y te das cuenta que lo más sencillo es aprender a hacer una dinámica. Yo ahora mismo estoy estudiando integración social y siempre lo digo, en la asociación he aprendido más que en el curso, imagínate. He aprendido, en integración social me enseñan la teoría, pero nunca la práctica, y en la asociación estoy viendo toda la práctica y todas las cosas llevadas a cabo, desde la organización, la mediación, cómo comunicar, cómo organizarse. Siempre estamos buscando herramientas, es como innovación, pero desde el asociacionismo. En plan, pues pensamos en base a esas necesidades organizativas, qué herramientas utilizar y aprendemos a manejarlas. Y luego en el entorno laboral son útiles, pero en ese momento no lo piensas así, solamente es para resolver una necesidad. Creo que forma parte de una asociación que, como he mencionado antes, te da tantas habilidades y capacidades. Todo esto lo puedes incluir en el currículum y ya es como algo que es un trabajo voluntario que te ha permitido adquirir muchas capacidades que pueden ser interesantes para muchas empresas. Són coses que per mi han sigut importants a la meva vida, que m'han format com a persona i crec que hi han de ser, però sí que alhora fan que el meu currículum sigui més extens, tingui més patxoca, vegin que fa molt de temps que estic treballant voluntàriament per algo perquè crec en alguna cosa. Y normalmente cuando estás vinculado en el mundo de la asociación y buscas un trabajo, si la persona es bastante perspicaz puede entender, vale, si viene una asociación ha tenido que tocar pues, el tema de la organización, ha tenido que lidiar con muchas situaciones, ha tenido etc, etc, etc. Y creo que eso beneficia en el tema del currículum y a la hora de encontrar trabajo. Mi manera de organizarme en Ingeniería Sin Fronteras o en el Impulso con otras iniciativas es súper similar a la manera en la que me organizaba en las asociaciones. Y es pensando, ¿no? Teniendo en cuenta los tiempos de los demás, pensando cómo se encuentran, teniendo en cuenta su punto de vista, dándole importancia a su visión crítica de las cosas, ¿no? Que realmente estos aprendizajes los traemos de allí, solamente que luego los desarrollamos en cualquier aspecto de nuestra vida, incluso con las amistades o en el trabajo.